Bienvenidos y bienvenidas un día más a vuestro canal favorito de chismecitos turcos, dramas televisivos y cotilleos de alfombra roja. ¡Qué alegría teneros por aquí! Espero que estéis listos para un salseo de proporciones épicas, porque hoy vamos a hablar de una bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Sí, habéis leído bien el título. Hoy vamos a diseccionar el momento en el que Demet Özdemir, nuestra adorada Sanem de Erkencikus, pájaro madrugador, parece haber explotado hablando de Can Yaman y sobre todo, de sus polémicas actitudes. Preparad vuestras palomitas, porque esto se pone interesante. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pediros un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no te perderás ni un solo chisme jugoso. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros likes, comentarios y compartidos hacen que este canal siga creciendo y que pueda seguir trayéndoos el mejor contenido sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como sabéis, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron Erkencikus, una serie que fue un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron y, claro, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Y bueno, la verdad es que alimentaron esos rumores bastante, ¿verdad? Se les veía juntos fuera de sets, bromeando, riendo. Era pura miel. Los besos robados en los descansos del rodaje que capturaban los paparazzi, las miradas cómplices en las entrevistas conjuntas, las escapadas secretas que luego negaban con una sonrisa traviesa, todo apuntaba a que la chispa había saltado más allá de la ficción. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, el cuento de hadas terminó. La serie finalizó, las vidas de ambos tomaron rumbos diferentes y con el tiempo, empezaron a salir a la luz ciertas diferencias. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó su carrera y bueno, digamos que su imagen pública empezó a tomar un giro un tanto controvertido. Un giro que muchos fans achacaron a la fama repentina, a la presión mediática o simplemente a una personalidad que se reveló tal como era realmente, lejos de la pose de galán romántico que tanto había encandilado al público. Y aquí es donde la cosa se pone sabrosa. Durante mucho tiempo, Demet se mantuvo al margen de todo el revuelo mediático que rodeaba a Can. Era elegante, profesional y, sobre todo, discreta. Jamás hizo comentarios directos sobre su ex compañero de reparto, ni siquiera cuando las críticas hacia él eran más feroces. Demet siempre supo navegar las aguas turbulentas de la farándula con una sonrisa y una respuesta diplomática, evitando caer en provocaciones y manteniendo su imagen impecable. Se concentró en su propio trabajo, en construir una carrera sólida y diversificada, y en proteger su vida personal de los focos indiscretos. Pero parece que la paciencia de Demet tiene un límite. Y ese límite, según parece, se ha superado. En las últimas semanas han circulado varios rumores sobre un posible encuentro entre Demet y Can. Algunos medios incluso insinuaron que estaban considerando volver a trabajar juntos. Imaginaos el revuelo que causaría eso. La maquinaria de los fans se puso en marcha de inmediato, inundando las redes sociales con mensajes de esperanza y peticiones para que ambos actores volvieran a coincidir en la pantalla. Se especulaba sobre posibles proyectos, sobre guiones a medida, sobre cifras millonarias para convencerlos de revivir la magia de Erkencikus. El hype era palpable y la sola idea de verlos juntos de nuevo generaba una expectación sin precedentes. Sin embargo, en una reciente entrevista, Demet fue interrogada sobre estos rumores. Y aquí es donde la bomba estalló. Con una franqueza inusitada, la actriz respondió de una manera que dejó a todos boquiabiertos. No voy a reproducir exactamente sus palabras, porque prefiero evitar malentendidos y tergiversaciones, pero sí puedo decir que fue muy clara al expresar su opinión sobre la situación actual de Can Yaman. La entrevista, tuvo lugar en el marco de la promoción de su último proyecto, se tornó rápidamente en un interrogatorio sobre su relación con Can y las posibilidades de un reencuentro profesional. Demet, que al principio había mantenido la compostura y respondido con evasivas, terminó cediendo ante la insistencia del periodista y pronunciando unas palabras que resonaron como un trueno en el mundo del espectáculo turco. Demet, según cuentan los presentes, se mostró visiblemente incómoda al ser preguntada por Can. Evitó miradas directas y su tono de voz cambió.
Se dice que manifestó su preocupación por la imagen que Khan estaba proyectando, especialmente por el impacto que esto podía tener en su carrera y en la percepción que el público tenía de él. Sus gestos, su lenguaje corporal, todo indicaba que el tema era delicado y que le costaba expresar sus sentimientos al respecto. Se notaba que había una mezcla de cariño, decepción y preocupación en sus palabras, una complejidad emocional que reflejaba la relación ambivalente que había mantenido con Khan a lo largo de los años. Al parecer, Demet comentó algo así como que Khan es un gran talento, pero necesita centrarse y dejar de buscar la polémica. Creo que se está equivocando en su estrategia y eso me da mucha pena. Palabras fuertes, ¿verdad? Unas palabras que, aunque pronunciadas con cautela y sin ánimo de ofender, revelaban una profunda inquietud por el rumbo que había tomado la carrera de su excompañero. Una inquietud que muchos interpretaron como un gesto de amistad, como una señal de que, a pesar de todo, Demet seguía preocupándose por el bienestar de Khan. ¿Pero a qué escándalos se refiere Demet? Bueno, como sabéis, Khan Yaman ha estado envuelto en varias controversias en los últimos años. Desde comentarios considerados machistas y sexistas hasta enfrentamientos con la prensa y comportamientos inapropiados con fans. Todo esto ha contribuido a dañar su imagen y a generar un rechazo por parte de un sector del público. Su actitud desenfadada y provocadora, que en un principio había sido celebrada como una muestra de autenticidad, se había transformado en una fuente constante de polémicas que amenazaban con eclipsar su talento artístico. Recordemos, por ejemplo, aquel incidente en el que Khan respondió de forma bastante subida de tono a una fan que le preguntó sobre sus atributos físicos. Aquello fue un escándalo mayúsculo y generó una ola de indignación en las redes sociales. La respuesta, que fue considerada ofensiva y denigrante para la mujer, desató una tormenta de críticas que obligaron a Khan a pedir disculpas públicas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la imagen de galán romántico se había visto manchada por una actitud que muchos calificaron de machista y poco respetuosa. Otro ejemplo es su tensa relación con algunos periodistas, a quienes ha acusado de difamarlo y de inventar noticias falsas sobre él. Estos enfrentamientos han sido públicos y han contribuido a crear una imagen de Khan como una persona conflictiva y poco dispuesta a aceptar críticas. Su temperamento explosivo y su tendencia a reaccionar de forma impulsiva ante las críticas habían generado una atmósfera de tensión y desconfianza entre él y la prensa, lo que dificultaba aún más la gestión de su imagen pública. Y no podemos olvidar sus declaraciones sobre el mundo del espectáculo, en las que ha criticado duramente a algunos de sus compañeros y a la industria en general. Estas declaraciones, aunque puedan ser sinceras, han sido consideradas por muchos como poco profesionales y han generado enemistades dentro del medio. Su franqueza brutal y su falta de tacto habían provocado el malestar de algunos de sus colegas, que veían en sus palabras una falta de respeto y una actitud arrogante. Entonces, volviendo a Demet, lo que parece es que ella está preocupada por el rumbo que ha tomado la carrera de Khan. Ella, que lo conoció en sus inicios y que vivió de cerca su ascenso al estrellato, siente que Khan está desperdiciando su talento y su potencial por culpa de sus polémicas actitudes. Ella, que había sido testigo de su esfuerzo y dedicación para alcanzar el éxito, no podía entender cómo estaba dispuesto a ponerlo en riesgo por una serie de comportamientos que consideraba inmaduros e irresponsables. Algunos incluso interpretan las palabras de Demet como una especie de llamada de atención a Khan. Como si ella, desde la distancia, le estuviera diciendo: Khan, despierta. Estás a tiempo de rectificar y de volver a encarrilar tu carrera. No tires por la borda todo lo que has conseguido. Una llamada a la reflexión, un intento desesperado por hacerle ver el error de sus caminos y animarle a recuperar el rumbo perdido. Claro que, por otro lado, también hay quienes creen que Demet simplemente está harta de que la relacionen constantemente con Khan y que, por eso, ha decidido ser más contundente en sus declaraciones. Después de todo, ella ha rehecho su vida y está centrada en su carrera y en su matrimonio. Quizás simplemente quiere dejar claro que ya no tiene nada que ver con Khan y que no quiere ser asociada a sus escándalos. Su silencio prolongado había sido interpretado como una señal de apoyo o al menos de neutralidad, pero ahora, con estas declaraciones, Demet dejaba claro que su paciencia tenía un límite y que no estaba dispuesta a seguir cargando con el peso de las polémicas de Khan. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las palabras de Demet han generado un gran debate en las redes sociales. Muchos fans la aplauden por su honestidad y valentía, mientras que otros la critican por atacar a Khan. Las opiniones están divididas y la polémica está servida. Unos la ven como una amiga leal que se preocupa por
el bienestar de Khan, mientras que otros la acusan de oportunista y de buscar publicidad a costa de su excompañero. La discusión es acalorada y los bandos están claramente definidos. Y por supuesto, Can Yaman aún no ha respondido a las declaraciones de Demet. Estaremos atentos a ver si decide pronunciarse al respecto y, en caso afirmativo, cuál será su reacción. Su silencio alimenta aún más la expectación y da pie a todo tipo de especulaciones. ¿Ignorará las palabras de Demet? ¿Responderá con una disculpa pública? ¿O contraatacará con una serie de acusaciones? La incógnita está en el aire, y todos esperan ansiosamente su respuesta. En cualquier caso, lo que queda claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más compleja de lo que parece. Hubo un tiempo en que fueron la pareja de moda, pero ahora sus caminos se han separado y, al parecer, sus opiniones sobre la vida y sobre la carrera profesional también son muy diferentes. Lo que una vez fue una relación llena de complicidad y cariño se ha transformado en una distancia marcada por la preocupación y la decepción. Y hasta aquí el chismecito de hoy. Hemos analizado a fondo las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman y sus polémicas. Hemos visto cómo la actriz, cansada de ser relacionada con su excompañero de reparto, ha decidido hablar claro y expresar su preocupación por el rumbo que ha tomado la carrera de Can. Un análisis exhaustivo de una situación compleja y delicada, que nos invita a reflexionar sobre los peligros de la fama, la presión mediática y la importancia de mantener la coherencia y la humildad en el mundo del espectáculo. Es un tema delicado, sin duda, y cada uno tendrá su propia opinión al respecto. Pero lo importante es que seamos capaces de analizar la situación con objetividad y sin dejarnos llevar por fanatismos ni prejuicios. Intentar comprender las motivaciones de ambos actores, analizar sus palabras con perspectiva y evitar caer en juicios simplistas y maniqueos. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las declaraciones de Demet? ¿Creéis que tiene razón al preocuparse por Can? ¿O pensáis que simplemente está harta de que la relacionen con él? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Compartid vuestras ideas, vuestras reflexiones y vuestras críticas constructivas. La diversidad de opiniones es lo que enriquece este espacio y lo convierte en un lugar de encuentro y debate apasionante. Y antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoos el mejor contenido sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Gracias por vuestra fidelidad, por vuestros likes, por vuestros comentarios y por vuestras comparticiones. Sin vosotros, este proyecto no sería posible. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Y si aún no te has suscrito al canal, no esperes más. Hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni un solo chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olvidéis estar atentos a mis redes sociales para más actualizaciones y sorpresas. Os quiero, mi gente guapa.